Bien, ahora empezamos con la representación de la derivada. Lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es encontrar una de las muchas posibles representaciones que tiene una función lineal. Y esa representación va a ser importante porque nos va a permitir hacer cálculos de manera simple y por las interpretaciones que tiene también, que vamos a entenderlas, como les he dicho en las clases anteriores, más adelante. Entonces vamos a seguir la misma idea de las secciones anteriores. Vamos a ir aplicando las cosas que hemos aprendido hasta ahora y después vamos a establecer un teorema cuya demostración va a ser lo que desarrollemos aquí. Entonces nosotros tenemos que si f es una función de Rn en Rm que es diferenciable en un punto interior del dominio de f, entonces nosotros sabemos que la f' de a evaluado en el vector u es la derivada direccional de f en la dirección de u en el punto a. Entonces, para todo u que pertenece a Rn. Entonces, recuerden que esto lo estoy tomando como un vector y lo mismo los puntos a pertenece al interior de u y como u está contenido en Rn, pues de hecho a es un punto de Rn también. Entonces, pero en este caso a es un punto y u es un vector. Pero se pone en el mismo Rn, porque creo que hay mucha confusión sobre eso. Porque aunque u es un vector, o sea, si se han dado cuenta muchas veces lo que hago es poner esto así, en el punto A. Entonces yo tengo Rn, tengo un punto A, entonces ahí tengo un vector u. Entonces este u pertenece al espacio tangente en el punto A de Rn. Pero nosotros vimos que esto es isomorfo a Rn. Entonces por esa razón, vectores y puntos son la misma cosa. Entonces está bien poner que U está en Rn, o si quieren ser más explícitos pueden poner que U pertenece al espacio tangente a Rn. Entonces bueno, después de eso, entonces, indistintamente voy a poner que está en el espacio tangente o en Rn. Pero bueno, en este caso voy a dejarlo así para que se vea de forma explícita. Y entonces como U pertenece a Rn, entonces esto es isomorfo a Rn. Es decir, U pertenece a Rn. Entonces lo puedo escribir en la base canónica de Rn. Si es la base canónica de Rn, U lo puedo escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, sus componentes U y I arriba por los E y abajo. Entonces esto de manera explícita pues es 1 por E1 más UN por EN. Y esto viene del hecho de que, a ver, voy a escribirlo por si alguien todavía tiene así como duda de eso. Eh, a ver, voy a escribirlo así. U lo puedo poner como U1, U2, un vector en Rn. Bueno, que ahora ya hemos visto que los vectores realmente se representan así. Entonces, U1, U2 hasta UN. Entonces, esto lo puedo escribir como... De hecho, voy a seguir porque da igual si lo pongo así o lo pongo volteado. Entonces, 1, y la razón es que el espacio es plano. Entonces, 1 hasta UN. Pero esto lo puedo escribir como U1 por el vector 1, 0, 0 más U2 por el vector 0, 1, 0 más
un por el vector 0, 0, 1. Y entonces cada uno de estos es u1 por e1 más u2 por e2 más un por en. Y en la notación de índices contraídos, o en la notación de Einstein, bueno, antes de la notación de Einstein, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de ui por ei, que lo puedo escribir como ui por ei. Entonces aquí estos índices se contraen, es como si no existiera el índice y eso es el vector u. Y esta es una representación de ese vector en la base canónica de Rn. Entonces, esto lo expliqué antes. La derivada de f de a, la derivada direccional, por definición es f' evaluado en a, evaluado en el vector u. Entonces, esta es la función lineal. La f' en a, esa es la función lineal. Entonces, esto es f' en a por ui e i. Ahora, como esta es lineal, saca escalares y este ui es un escalar, este es un vector, como podemos ver aquí. Entonces, esto es igual a ui por f' en a evaluado en ei. Y esto es la derivada parcial. Entonces, esto me queda ui por la derivada de f con respecto a i evaluado en el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, esto de forma explícita sería 1 de 1f en a más un de n f en a. Entonces, si f, que es un vector nrm, lo representamos como el vector columna f1, fm, que son sus coordenadas, entonces por el lema que demostramos la clase anterior 5.3.1, las DIs de f en a, que van a estar dadas por d1 de f en a, d2 de f en a, hasta dn de f en a, existen sí, solo sí existen las derivadas de las componentes, es decir, bueno, y aquí es para i desde 1 hasta n, sí, solo sí la derivada i de fj en a, que sería d1 de fj en a, d2 de fj en a. Entonces, todo esto ya lo demostramos anteriormente. Fj en a existen para j igual a 1 hasta m, igual a 1 hasta n, existen. Y entonces obtenemos existen y esta cosa de aquí, bueno, voy a escribir i de 1fj en a hasta dnfj en a, es la representación matricial de esa derivada. Entonces, ¿qué tenemos? Que f'A en u, o bueno, que la derivada direccional de f en a, que es f' en a evaluado en u, se puede escribir como ¿qué teníamos aquí? ¿Dónde está? Como ui por difa. De esta manera. Entonces, si lo ponemos explícitamente como estaba acá, 1 de 1 de f en a más un de n f en a. Y entonces cada una de estas sería u1 y esto es un vector de 1, la componente 1 de a por lo que mencionamos aquí. Entonces las componentes son d1 de f1, d1 de f2, hasta d1 de fm en a. Luego el siguiente sería
más U2 por D2 de F1 en A, D2 de F1 en de F2 en A, perdón, hasta D2 de Fm en A. Entonces aquí noten el índice, este se contrae con este siempre y este con este también. Más Un por Dn de F1 en A, Dn de F2 en A, hasta Dn de Fm en A. ¿De acuerdo? Y esto por las propiedades del producto de matrices lo puedo escribir como una matriz cuyas entradas son estos vectores, como D1, F1 en A, D1, F2 en A, D1, Fm en A. Entonces, después vamos a ver que justamente, bueno, no me voy a adelantar, así. Luego D2 de F1 en A, D2 de F2 en A, D2 de Fm en A, y así seguimos hasta DNF1 en A, DNF2 en A, DNFM en A, y eso multiplicado por el vector U1, U2 hasta UN. Entonces este producto interno por este más me da, digamos, y esto sería du de F1 en A, du de F2 en A, hasta du de Fm en A. Entonces cada componente de esto, esta ecuación justamente es la que dice du de Fj en A es ui por di de Fj en A. Entonces esta es la manera compacta de escribir esto de aquí, pero necesitamos ver la matriz para saber cómo es. Entonces, y esto vale para todo vector eh, con componentes U1 hasta UN en el espacio tangente o en Rn. Entonces, en el espacio tangente Rn o en Rn, que es lo mismo. Entonces, lo que me dice esto es que f' de A, como es una transformación lineal, la derivada se puede representar por una matriz. ¿Por cuál matriz? En este caso, por esta. Entonces, f' de A se puede representar por la matriz f' en A, que le vamos a llamar, bueno, la matriz f' en A, una matriz de m por n, de m renglones por n columnas, dada por f' de A, y esto se denota como JF en A, que es D1 F1 en A, D1 de Fm en A, D2 de F1 en A, hasta D2 de Fm en A, Dn de F1 en A, hasta Dn de Fm en A. Entonces, es decir, como f' en A es una función lineal de Rn en Rm, tiene una representación. Entonces, tiene una representación matricial dada por esta JFN, que es una matriz de M por N. Entonces esto nos lleva a la siguiente definición. Definición 5.4.1. Si f es una función de Rn en Rm, si A es un punto interior de U y si la derivada direccional o la derivada parcial
de las componentes, las derivadas parciales de las componentes de f existen para todo j desde 1 hasta m y para todo i desde 1 hasta n, entonces, esto le vamos a dar un numerito, la ecuación 1, 2, 3, jf igual en a, otra vez hay que escribir la matriz aquí n veces, pero ya nada más la voy a poner así, dnf1 en a hasta d1 df m en a hasta dn df m en a es la matriz jacobiana de f en a. Entonces es jacobiana, se llama jacobiana por Jacobi, ese que han escuchado en un montón de cosas. Eh, Teoría de números, ecuaciones diferenciales, teoría de determinantes, funciones elípticas, etcétera. Entonces, con todo lo anterior demostramos el siguiente teorema. Teorema 5.4.1. Si f es una función de Rn en Rm es diferenciable en A que pertenece al interior de U. O véanlo de la siguiente manera. Dándonos cuenta de todo esto, podemos establecer un teorema aquí. Entonces, es diferenciable en todo punto interior de U. Entonces, f' de A se puede representar por la matriz jacobiana de f en A, que está dada por la ecuación 1. Y entonces la demostración de esto ya la hicimos. Entonces, la discusión previa 5.4.1. Entonces, si una función es diferenciable en todo punto interior, eso implica que la derivada se puede representar por una matriz jacobiana. Ahora, aquí hay algunas observaciones muy importantes que hay que hacer. Bueno, no le voy a poner numeritos, pero la primera es que jf de A no es la derivada. No es la derivada f' de A, f' chiquita, por eso le pusimos una f mayúscula. Entonces, solo es una representación. Yo, hay muchas representaciones de la derivada. Entonces, es una de las muchas representaciones posibles de la derivada de f' de A. Entonces, la matriz Jacob, si les preguntan en un examen para ingresar a un posgrado, en algún momento, algo sobre esto, pues es la matriz y mucha gente no lo tiene claro. La matriz jacobiana no es la derivada, no es la derivada, es una representación matricial. Y una transformación lineal puede tener muchas representaciones. Entonces, de hecho hay una, no sé si en la facultad, pero hay una materia que es teoría de representaciones. Entonces esto solamente es una de lo que aprendieron en álgebra lineal que discutimos en la parte uno de este último tema. Ahí vimos que siempre una función lineal se puede representar por una matriz y si la función lineal, si una función está representada por una matriz, entonces una transformación lineal. Pero no se dice nada sobre que esa representación es la única posible. Entonces hay muchas.
Una de ellas es el jacobiano. Ahora también, otra observación. Todos los componentes de J de F de la matriz jacobiana pueden existir. O sea, puede ser que, porque todas estas componentes son las derivadas parciales, por eso son tan importantes. Entonces, todas las componentes de JF, es decir, las derivadas parciales, pueden existir. Pero como vimos antes, eso no necesariamente implica que las derivadas direccionales existan. Y como nosotros vimos que si las derivadas direccionales existen, eso no necesariamente implica que la función sea diferenciable. Entonces, pero aún así, la función no es necesariamente diferenciable. Entonces, como vimos en el ejemplo, en el ejemplo de la sección anterior, que vamos a repetir aquí. Entonces vamos a ver un par de ejemplos justo para que puedan hacer ya más ejercicios de su tarea. Ejemplos de cómo, porque hasta al momento no tenemos una herramienta, digamos, para calcular derivadas parciales al momento y con eso tener la representación de la derivada. Y aparte, tener la representación de la derivada no nos asegura que la función sea diferenciable. Entonces tenemos que encontrar qué hay que pedir para que una función sea diferenciable, sin recurrir a esa definición con los épsilons y las deltas, que es complicada de manejar. Entonces, al momento no tenemos nada, pero vamos a ver primero ejemplos de cosas que ya conocemos. Si tenemos una función que va de los reales a los reales, entonces, si es diferenciable en un punto interior de U, entonces, aplicando el teorema para n igual a m igual a 1, tenemos que f' de A está representada por la matriz de un elemento. Entonces, J de F en A es, en este caso sería D1 de F1 en A, solamente un elemento. Una matriz de un renglón por una columna es un número real. Entonces, esto es justamente D1 de F' en A. Y claro, la función no tiene componentes, entonces F1 es F de F en A. Y esto es la derivada con respecto de x de f en a, es decir, la f' en a. Cálculo de una variable. Entonces, número 2, si tenemos f una función que va de R n en R, es decir, una hipersuperficie que sea diferenciable en A punto interior de U, entonces del teorema sabemos que la derivada existe. Para m igual a 1, tenemos que f' de A está representada, o sea, no es que sea la derivada, repito, que a veces se abusa del lenguaje diciendo eso, pero uno tiene en mente que es una representación por la matriz jacobiana J f de A, dada como quien, como D1 de F1, perdón, de F, porque F no tiene, es un número real, perdón, entonces no tiene componentes. Entonces aquí lo que hago es que F solamente es F1, entonces nada más voy a tener este rengloncito de aquí. Entonces me va a quedar D1 de F en A, D2 de F en A, de n de f en A. Esa va a ser la representación matricial. Ahora, esto se puede poner como d1, d2. Esto lo vamos a ver más adelante. dn aplicado en fa. Entonces, esta cosa de aquí es un operador.
y ese operador actúa sobre la función y me da la representación de la derivada de la función. Entonces, este operador se le va a llamar el gradiente. Entonces, la derivada, la matriz jacobiana de f en a va a ser un vector que va a ser el gradiente de f en a. Y entonces, donde nabla, o es el operador nabla, vamos a decir. Nabla está definido como d1, d2, dn, es un operador diferencial, el operador nabla. No voy a decir el gradiente, dije el gradiente, pero cuando veamos ya los casos específicos, ahí lo nombramos. Entonces se puede escribir así. Ahora, también nosotros vimos en la otra, en la parte 2 que cuando tengo una función de Rn en R, tengo una hipersuperficie. Y entonces ahí teníamos la interpretación de la derivada direccional, ¿cierto? Y escribimos y dimos una expresión equivalente de esta D. Entonces nosotros vimos que esta D B en F en A eh, era justamente B en el punto A. No, perdón. Perdón, era B en el vector. Dejen ver cómo ponemos eso. Si era el vector B en el punto A, actuando en la función F. Ahí sí era así. Sí, así, justamente. Perdón. Tuve un lapsus ahí. Y esto era la derivada con respecto de t de f de p más tb en t igual a 0, ¿se acuerdan? Era lo mismo. Entonces, esa j de f en a, que es de 1 de f en a, de n de f en a, lo puedo escribir como este 1 es como d1 es igual a d de e1. Entonces, según esta definición de aquí, este sería eh, e1 en A. Ah, es que se va a ver muy feo esto, cómo lo escribo? Sí, es E1 en el punto A actuando sobre la función f. Esto de acá es En en el punto A actuando en la función f. Bueno, esto son las derivadas direccionales en las direcciones de los vectores unitarios. Después vamos a ver después que esto justamente, que esto de aquí nos va a dar la parcial de f con respecto de x1, por ejemplo. Entonces, si aquí tengo la y, vamos a demostrar que justamente ese EI en el punto A. Eh, ¿Se acuerdan que lo podíamos eliminar de ahí, no? Entonces, vamos a demostrar que EI es justamente el operador parcial con respecto de x y. Esto lo vamos a ver después. Entonces, si ya llevaron cálculo 3, se acordarán que ese gradiente está dado como
la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y, la parcial con respecto de z, si estamos con una función de R3 en R. Entonces justamente esto es lo mismo que está aquí, pero estas son representaciones de ese vector en la base que estoy tomando. Entonces eso lo vamos a ver después. Entonces por el momento voy a borrar todo esto. Con la notación que vimos nosotros, esto se puede escribir así, en términos de estas cosas. ¿Se acuerdan? Nada más que aquí el B es el E1. Entonces D de E1 de F en A, pues es E1 en el punto A actuando sobre F. Justamente. Entonces está dada por las derivadas direccionales. Por las derivadas parciales en este caso. Muy bien. Ahora, ¿qué ejemplo fue este? Ah, la S de las superficies. Ahora, un ejemplo 3. ¿Qué pasa si tenemos una función, una curva? Funciones que van de R en Rm, donde n es igual a 1. Entonces, ¿qué es diferenciable en A que pertenece al interior de U? Es decir, una curva en Rm. Entonces, si es diferenciable, eso implica que f' de A puede ser representada por la matriz J de F en A, que es una matriz de M por 1 en este caso. Entonces, J de F en A en este caso va a ser, aplicando el caso particular, siempre estamos viendo la definición del jacobiano aquí. Entonces, como voy de una función de R en Rm, solo tengo una componente aquí. Entonces, ya no tengo toda esta parte. Entonces me va a quedar la derivada 1 de F1 de A. La derivada 1 de F2 de A. Y así hasta la derivada 1 de Fm de A. Y esto justamente es, como solamente hay una componente, si a este elemento le llamo t que va a f de t en Rm, entonces esta d1 sería la parcial con respecto de, o si le pongo x, pero le estoy poniendo t para hacerlo calzar con lo que vimos al principio del curso. Entonces, estas cositas de aquí son las derivadas con respecto de t. Es una derivada total porque solo es una variable de f1 de a, la derivada con respecto de t de fm en a. ¿Se acuerdan? Pero nosotros lo que teníamos era una curva alfa definida de i en r, en rm, en rn, y entonces mostramos que la derivada de esto era justamente la derivada con respecto de t de la componente 1, la derivada con respecto de t de la componente 2, etcétera. La derivada con respecto de t de la componente n, que es justo lo que tengo aquí, solo que aquí el vector lo dejamos de esta manera, de la forma usual, aunque realmente lo tenemos que representar así. Y la razón de eso es lo que les decía de las formas diferenciales. Entonces, eso no lo vamos a discutir. Simplemente, como aprendieron en álgebra lineal, que los vectores se escriben así. Y entonces el que escribo así es el transpuesto de este vector, que vive en el espacio dual, digamos. Pero simplemente quédense con la idea de que pueden representar el vector así o así, siempre y cuando estén en Rn. Entonces no hay ningún problema. Entonces, calza con lo que ya habíamos visto al principio. Entonces, de nueva cuenta, la definición esa que extendimos parece ser que está correcta porque en la primera parte esto lo dedujimos de forma geométrica y demostramos que eso era así. Entonces está de acuerdo con eso. Ahora, entonces en este caso este d1 es la derivada con respecto de t. Ahora, como el jacobiano representa la derivada
Y como es fácil, esa matriz jacobiana es fácil desde el punto de vista operacional porque nada más va a tener las derivadas parciales y vamos a ver que calcular derivadas parciales va a ser como calcular una derivada de R en R. Va a tener las mismas reglas y eso es porque esa cosa es una derivación y una derivación siempre es lineal, homogénea y cumple la regla de Leibniz. Entonces eso pasa con la derivada, con las derivadas direccionales, con las derivadas parciales. Entonces eso se puede usar para demostrar que una función dada es o no diferenciable. Entonces lo que uno hace para esos ejercicios que, que están en su tarea, lo que tienen que hacer es tomar la función. Después de que toman la función, calcular cuál es su matriz jacobiana. Y una vez que tengan cuál es la matriz jacobiana, o sea, pueden usarlo con la definición del límite que veamos aquí o de la manera simple que vamos a aprender más adelante. Pero si quieren ir adelantando, lo pueden hacer con la definición que vimos de derivada parcial. Y luego, una vez que tengan la derivada, la representación de la derivada, usan la definición para ver si el límite, eh, si se cumple la definición con épsilon y deltas. Entonces, eso es el siguiente ejemplo. Si tenemos, para que vean cómo actuar, una función que va de R2 en R, tal que f de xy es igual a x más y cuadrado. Entonces una función que va de R2 en R es una superficie, no la voy a pintar. Entonces la representación, si fuese derivable, la representación, espero que así hagan su tarea. Con lo que veamos aquí, pero bueno, lo pueden usar, pueden usar lo que quieran que veamos aquí. Únicamente eso, porque a veces hay gente que saca cosas avanzadas que quién sabe dónde aprendieron o si es porque copian el ejercicio de algún lado y son cosas que no vimos en el curso, entonces evidentemente no las puedes utilizar. Si haces un examen extraordinario, pues ahí vas y lo haces como tú quieras. Siempre y cuando demuestres que el ejercicio está correcto, pero en un curso pues la idea es seguir lo que se ve ahí y aplicarlo justamente. Entonces, si fuese derivable la representación matricial sería la siguiente. Entonces, la matriz jacobiana JFDA sería, en este caso tiene dos variables y la f tiene una componente, entonces es D1F en el punto A, pero lo vamos a hacer en general para un punto X. Entonces D1F en el punto X, D2DF en el punto X. Entonces, porque este X, acuérdense que es X que está en R2 y en este caso la X es, digamos, mucho abuso de notación aquí, X, Y. Entonces, esto realmente sería D1 de f de XY, D2 de f de XY. Esa sería la representación matricial, el jacobiano. Entonces, hay que calcular esta. Entonces, D1 de f de XY, lo único que sabemos para calcular es la definición con el límite. Entonces, el límite cuando t tiende a 0, de f de x, y más t veces, bueno, eso ya lo teníamos así, que sería x más t, y en este caso, porque es respecto a la 1. Entonces acuérdense que era f de x más t veces ei. Entonces como estoy calculando d1, eso sería f de x más t por e1. Y en este caso particular sería f del vector x, y más t veces el vector 1,0. Entonces esto me da f de x más t, y, que es lo que tengo justo aquí.
Entonces, bueno, ahí lo tienen. Menos la función f en el punto x. F de xy sobre t. Entonces, justamente para encontrar la derivada no en un punto particular, sino en una x que puede ser cualquier punto de R2. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0. La función evaluada en xt de x más t, y es x, en este caso es x más t, más y al cuadrado, que es y. Entonces aquí me queda x más t más y cuadrado menos f en xy menos x más y al cuadrado sobre t. Entonces esto me queda igual al límite cuando t tiende a 0 de x más t más y cuadrada menos x menos y cuadrada sobre t. Entonces esto se cancela y me queda el límite cuando t tiende a 0 de 1 y eso es igual a 1. Entonces la primera componente es 1 aquí. Y la siguiente la calculo exactamente igual. Entonces d2 df de xy. Solamente que aquí cambia, bueno ya lo borré, pero cambia d2 de xy es el límite cuando, bueno, ¿por qué estoy escribiendo esto dos veces? Es el límite cuando t tiende a 0 de f, lo voy a poner así, x, y más t veces e2 menos f de xy sobre t. Entonces esto me queda igual que antes, el límite cuando t tiende a 0 de f de x, y más t menos f de x sobre t. Entonces esto es el límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en x, me va a quedar este x de aquí, evaluado en este y que es y más t, es y al cuadrado, entonces es más y más t al cuadrado menos f de x que es x más y al cuadrado sobre t. Entonces esto me queda el límite cuando t tiende a 0 de x más y cuadrado más 2yt más t al cuadrado menos x menos y al cuadrado. Entonces este y este se eliminan sobre t. Aquí esta t elimina esta y esta elimina uno de aquí. Me queda el límite cuando t tiende a 0 de 2y más t. Y esto es igual a 2y. Entonces aquí la derivada sería 2y. Entonces esta sería la posible representación matricial si es que la derivada existe. Entonces, eso lo voy a poner acá. Entonces si, por lo tanto, si f' de A existe para el punto A igual a 1, A2, entonces lo que hemos encontrado aquí es que era f' perdón, encontramos que j de f en xy es igual a 1,2y. Y entonces si se fijan aquí es como derivar esta función con respecto de x, la derivada de esta función, tomando a la y como constante. Entonces la derivada de esto con respecto de x, la derivada de x de esta función, si y es constante, es 1. Y la derivada de esto con respecto de y, entonces ahora la variable es y x es constante. Entonces la derivada de x más y cuadrada respecto a y sería 2y. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar después. Entonces calcular estas cosas no es complicado, no es nada complicado. Entonces si la función, si la derivada existe para ese punto, entonces se puede representar por j de f en a igual a 1,2 A2. Aquí estoy, digamos, estoy aplicando este j de f en a1, a2. Esto es igual a 1,2 y y vale a2. Y entonces usamos la definición
la definición. Ah, bueno, y si ya saben calcular derivadas parciales, pues eso lo vamos a ver, entonces úsenlo y cuando lleguen a este punto, entonces tienen que demostrar que la función es diferenciable. Con la definición, ahí sí no hay de otra al momento. Entonces usamos la definición 5.1.1. Entonces damos un x en la bola de radio delta centradena, es decir, que se cumple la desigualdad x menos a menor que delta. Entonces, per, sí, entonces eh, la norma de f de x menos f de a menos f' de a evaluada en x menos a es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Ahora, como estoy trabajando en la representación, si esta cosa existe, entonces esta es su representación matricial y la puedo poner aquí. Entonces, justo lo que hay que ver es que se cumple esto. Que esto se cumple. Entonces vamos a trabajar con esta parte de aquí. Entonces, la norma de f de x menos f de a menos f' en a por x menos a o evaluada en x menos a es como es una función de R2 en R, entonces estas cosas son números, entonces me queda valor absoluto de f de xy menos f de a1, a2 menos la jacobiana de f en a1, a2 por el vector x1 menos a1, x2 menos a2. Entonces aquí ya pongo explícitamente todo. Y esto me queda como valor, perdón, puse norma, valor absoluto. El valor absoluto de f de xy que es x más y cuadrado. Menos la f evaluada en a1, a2, que sería a1 más a2, que es a2 al cuadrado. Menos la jacobiana, que es 1,2y. O 2y como matriz. Sí, le pongo la coma, pero bueno. Por x menos a1, y menos a2. Aquí me equivoqué también. Entonces no es x1, x2, como estoy llamando a las variables, pues ustedes lo pueden llamar así también. Sería x menos y. Valor absoluto. Entonces, esta es una multiplicación de matrices este por este. Entonces, esto me queda x más y cuadrado menos a1 menos a2 al cuadrado menos este por este me queda x menos a1 por 1 más 2y por y menos a2. Y entonces esto es valor absoluto de x más y al cuadrado menos a1 menos a2 al cuadrado menos x más a1 menos 2y al cuadrado menos por menos más 2y a 2. Y este x cancela a este. Y a ver, por aquí tengo algo raro. Mm, Ah, porque es el jacobiano evaluado en A1, A2. Entonces sería aquí A2. Perdón, A2. Y acá me queda 2A2. Y acá me queda 2A2 por Y. A2 por Y. Entonces esto es igual a que aquí este A1 se va con este. Y este 2A2 por Y. Menos por menos más 2A2 al cuadrado, perdón, aquí también. 2A2 al cuadrado. Entonces me queda y cuadrado menos 2y a2 más este con este se restan y me queda a2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que y menos a2, valor absoluto al cuadrado, pero si está al cuadrado el valor absoluto desaparece. Entonces y es menos a2, y menos a2 al cuadrado. Este es a2 componente, no cuadrado. Entonces esto es igual a valor absoluto de y menos a2
por y menos a2. Y otra vez vamos a usar ese lema que decía que x y es menor o igual que la norma de x. Entonces en este caso, las componentes del vector x menos a, ese vector es x menos a1, y menos a2. Entonces la componente y menos a2, valor absoluto, es menor o igual que la norma de x menos a. Entonces esto es igual, es menor o igual que la norma de x menos a al cuadrado, pero esto lo puedo escribir como la norma de x menos a, o sea, porque este es menor o igual que la norma, entonces este por este es menor o igual que la norma de este al cuadrado, de x menos a. Entonces si este es menor que delta, entonces esto es menor que delta por la norma de x menos a. Entonces por lo tanto, si epsilon es igual a delta, f' de a es diferenciable. Y entonces JF en A dado por 1,2A2 es la matriz jacobiana de F' en A o la representación de la derivada. Entonces, de esta manera es como tienen que hacer esos ejercicios donde les pide que vean si son diferenciables o no al momento, si quieren avanzar. Después vamos a ver un teorema que nos va a ayudar a saber de manera simple si una función es diferenciable o no, teniendo la matriz jacobiana. Entonces, pero hasta aquí no lo tenemos. Entonces pueden intentar las cosas así. Y hay algunos casos cuando son esas funciones partidas que les doy que están justamente en el punto de discontinuidad. Entonces ahí hay que trabajar con la definición. Sí o sí. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Uno donde las derivadas parciales existan, pero la función no es diferenciable. Entonces vamos a dar una f igual de R2 en R de nuevo, definida como f de xy en tres partes, que valga 0 si x por y es distinto de 0, que valga y más 1 si x es igual a 0 y que valga 1 si y es igual a 0. Ok, entonces tenemos que d1 de f en 0, 0 va a ser por definición el límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en a1 más t, que en este caso a1 vale 0, entonces f en a1 más t, coma a2 que vale 0. Entonces aquí voy a poner a es igual a 1 a2, que es igual a 0,0. Déjenme, lo voy a escribir así. Entonces es a1 más t, a2, menos f de a1, a2 entre t. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de t, 0 menos f de 0, 0 sobre t. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0, y vale 0, entonces vale de 1 menos f en 0, 0, 1 también sobre t. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0, de 0 entre t, pero 0 entre t antes de tomar el límite es 0. Entonces esto es igual a 0. Y ahora la siguiente sería d2 de f 0, 0. Sería el límite cuando t tiende a 0 de f en 0, o bueno, en f de a1, a2t, perdón, a2 más t, menos f de a1, a2 sobre t. Eso sería igual al límite cuando t tiende a 0 de f de 0, t menos f de 0, 0 sobre t. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de 0t, aquí x vale 0,
Entonces es y más 1. Menos f de 0, 0 que es 1 sobre t. Entonces... Ah, perdón, pero no es y. En este caso es t. La y evaluada aquí. Entonces sería t más 1. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de t sobre t, que es el límite cuando t tiende a 0 de 1, y eso es igual a 1. Entonces, por lo tanto, si f' de a existe, su jacobiano debe ser jf en 0, 0. Si f de 0 existe, entonces su jacobiano es jf, bueno, y aquí como sin abusar de la notación, si f' en 0, 0 existe, su jacobiano es 0,1. Entonces eso va a representar la derivada f' 0, 0 si es que existe. Bueno, ya, eso ya es poner demasiado. Ya con que lo haya dicho está bien. Entonces para x igual a x, y con y mayor que 0, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que ver siempre qué pasa con esto. La norma de f de x menos, en este caso de f de x, y menos f en a, que es f en 0, 0, menos la derivada multiplicada por el vector x menos 0, y menos 0. Entonces, esto sería valor absoluto de f de x, y. Voy a dejarlo así, de f de x, y menos f 0, 0 menos la jacobiana que es 0, 1 multiplicada por xy. Entonces esto es igual a f de xy, como y es mayor que 0, y es mayor que 0, entonces el producto con x es distinto de 0 y esa función vale 0. Entonces me queda 0, f de 0, 0 menos 1 menos 0 por x más 1 por y. Entonces me queda menos 1 menos y. Y esto es igual a 1 más y, valor absoluto. Pero esto como y es mayor que 1, que 0, entonces esto es igual a 1 más y, se quita el valor absoluto y esto es mayor o igual que 1. Por lo tanto, no existe un épsilon mayor que 0 tal que la norma de f de x menos f de a menos f' 0, 0 por x menos a sea menor o igual que épsilon por la norma de x menos a, porque esto es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, la función no es diferenciable. Entonces, es decir, f' 0, 0 no existe en 0, 0. No existe. Entonces, si no existe, no tiene sentido hablar de la representación matricial. Bueno, quizá en algún concepto de estos raros sí, pero en lo que estamos viendo no. Entonces no existe. Entonces no tiene sentido hablar de una representación de algo que no existe. Entonces con esto ya saben cómo actuar con algunos problemas que tienen ahí en la tarea. De hecho, pueden avanzar ya bastante. Y como una observación vamos a ver lo siguiente con lo que hemos aprendido. Y esto lo voy a dejar así y lo vamos a retomar después, que veamos un poquitito de uno formas en el plano. Entonces, si f es una función que va de Rn en Rm, es diferenciable en un abierto de U
podemos hablar de la diferencial. Entonces el valor de df, que definimos como una función que va de a cruz Rn a Rm para toda x que pertenece a A y para toda u que pertenece a T al espacio tangente o a Rn también, lo mismo. Entonces está dada por la siguiente representación. Nosotros vimos que definimos df en xu como la f' de x por el incremento u. Justamente así. Y entonces esto, como si esto es derivable, tiene la representación matricial, es jf de x evaluado en u. Y esto pues es la matriz d1f1 de x, dnf1 de x, d1fm de x, dnfm de x, por el vector u1 hasta un. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos, y esto de aquí lo puedo ver como el vector df1 de xu, dfm de xu. Entonces lo que tengo es que dfj en xu es igual a di, es igual a ui por di de fj en x. Entonces la diferencial la puedo escribir en términos de las derivadas parciales. Entonces, si ya llevaron el curso de cálculo T, se acordarán que esto, por ejemplo, si f es una función que va de R3 en R y tiene las componentes, las variables x, y, z, entonces esta df la escribían como parcial de f con respecto de x más parcial de f con respecto de y más parcial de f con respecto de z de z. Esto justamente es el d1 de f, d2 de f, d3 de f por el vector de x, de y, de z, que es una unoforma y que se pone así, como un vector columna. ¿Ven? Mientras que esto es un vector. Y entonces esto se representa con el gradiente, como el gradiente de f, punto de x pensado como vector también. Entonces esto en realidad sería delta f con dx. Y eso es justo lo que está aquí. Entonces, claro, aquí no estoy evaluando en nada. Entonces, esta cosa la voy a quitar porque esto lo vamos a analizar después. Entonces, con esto ya pueden hacer varias cosas de su tarea. La siguiente va a ser demostrar o ver condiciones para garantizar la existencia de la derivada para llegar a la regla de la cadena.